Hola compañeros y profesor, nosotros somos del grupo número 2 de la materia de Ingeniería de Procesos. El grupo está conformado por Anchundia Chávez María José, Cedeño Macías Carlos Adrián y quien les habla, Cuesta Bravo Álvaro Elías. El tema a tratar es medición de presión. A continuación, comenzamos con la explicación. Bien, las definiciones importantes que entran dentro de la medición de presión es qué es presión, que es lo más importante. Podemos definir a la presión como la unidad que trata la fuerza sobre una unidad de área, en donde la mayoría de los casos se miden diferentes fuerzas en equilibrio, como es el caso de una columna líquida, un resorte, un émbolo cargado con un peso, y todos estos tienden a sufrir una deformación cualitativa. Entonces, estas unidades cualitativas pueden ser pascales, bares, atmósferas, kilogramos por centímetro cuadrado y PSI. Dentro de estos conceptos encontramos diferentes tipos de presiones, que es la presión absoluta, que dice que es la presión de un fluido que tiene como referencia el vacío perfecto o un cero absoluto. La presión atmosférica, que es la que encontramos en la Tierra, que es la presión de la columna de aire o de la atmósfera sobre la Tierra misma. Una presión manométrica, que es la presión absoluta igual a la presión manométrica más una presión atmosférica. Y la presión de vacío son todas aquellas presiones que están bajo la presión atmosférica y tienden a estar siempre cerca de lo que es el cero absoluto. Abajo tenemos lo que es un esquema de un instrumento para medir las presiones, que es un manómetro de tubo de Bourdon. Está conformado por diferentes partes, que es el tubo de Bourdon, tiene un soporte fijo, ahí está la numeración de cada parte, tiene un extremo móvil del tubo, tiene una corredera, una biela, un engranaje, una aguja indicadora y una escala calibrada. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando se ejerce una fuerza, una presión sobre el tubo de Bourdon, va a ocasionar que la punta corredera, punta móvil del extremo, se mueva y va a hacer que el engranaje que está en esta partecita de ahí, en la parte que vemos en el gráfico con la línea roja, hay un engranaje y esto hace que se muevan en conjunto estas dos partecitas y ocasiona que la aguja indicadora indique en la escala qué tanta presión se está ejerciendo sobre este tubo en forma de C. Gracias. Yo les voy a hablar sobre lo que es la clasificación, que se divide en lo que son instrumentos mecánicos y electromecánicos. Dentro de los instrumentos mecánicos tenemos una subdivisión que son las columnas de líquido y los instrumentos elásticos. En las columnas de líquido tenemos varios manómetros. El primero es de la presión absoluta, que básicamente mide la presión en un sistema cerrado, como pueden ser en bombas de calor o en bombas de vacío. El manómetro de tubo en U, este de aquí también mide la presión en fluidos y gases en circuitos cerrados, y también diferencia lo que es la presión real absoluta y lo que es la presión atmosférica. El manómetro de pozo, que es el que sigue, generalmente determina lo que es la diferencia de presión entre un líquido y la presión local. El manómetro de tubo inclinado, como vemos en la imagen, es un tubo ligeramente curvo con un líquido adentro y tiene una forma de mezcla de aceite. A lo largo de la porción media del tubo están lo que son las graduaciones. Y el manómetro de tipo campana, este tiene una entrada de presión que se introduce en un recipiente en forma de copa invertida flotante donde entra el líquido. Dentro de lo que son los instrumentos elásticos tenemos los tubos Bourdon, los fueles y los diafragmas. El primero consiste en lo que es un tubo aplanado de bronce o de acero que también tiene una curva en arco y mide lo que es la presión al interior del tubo y este tiende a enderezarse y el movimiento se transmite a un cuadrante por intermedio del mecanismo amplificador adecuado que este se le dé. Tenemos los fueles, que son como unos tubitos, como vemos en la imagen, que es un material flexible que tiene unos extremos que se conectan al proceso, que básicamente mide la presión. Y por último, los diafragmas que miden el nivel de tanques, ya sean abiertos o cerrados, y consisten esencialmente en lo que es una copa recubierta con un diafragma flexible, en el cual está protegido por medio de lo que es un anillo metálico. Bien, tenemos también lo que son los instrumentos electromecánicos. Estos de aquí generan lo que es una energía en el proceso y transforman una señal eléctrica con un movimiento mecánico. Por eso la mayoría tienen el nombre de transductores. Tenemos transductores de presión resistivos, capacitivos y de presión magnético.
Los de presión resistivos, como vemos en la imagen, consisten en lo que es un elemento básico que transmite ondas eléctricas, varía la resistencia ómnica. Y una de las ventajas puede ser que es resistivo y representa lo que es un muelle en la referencia al momento de medir presión. Los capacitivos, varía en la producción del condensador al desplazarse a una de las placas. Como vemos en la figura, que tiene una placa móvil y tiene forma de un diafragma y se encuentra entre dos placas. Y por último, el transductor de presión magnética. De aquí, el de la imagen, es de inductancia variable, porque también hay una que es inductancia fija. El de la imagen representa lo que es una forma casi proporcional a la porción metálica del núcleo, que contiene dentro lo que es una bobina que marca la presión que se está dando en diferente objeto. De aquí no produce lo que es un rozamiento en la medición, tiene una respuesta lineal, usualmente son pequeños y su construcción o su elaboración es robusta. Gracias. Bien, a continuación yo voy a hablarles sobre la aplicación de los medidores de presión en la industria. Pues básicamente la aplicación dependerá de la función que vaya a cumplir dentro de la misma. Recordar que los medidores de presión en las industrias tienen una gran aplicabilidad en cuanto a la medición del nivel y flujo de los líquidos que pasan por diferentes sistemas de tuberías, por ejemplo. Y son los que se relacionan más fácilmente con las mediciones de presión. Entre los que tenemos conocidos, tenemos los manómetros, las columnas de líquido, los elementos elásticos y los especiales, y los bacómetros. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos y su aplicabilidad? Pues que básicamente en una industria hay diferentes puntos en los cuales se controlan las presiones, pero ¿qué sucede? Que una persona no puede estar localizada en un solo punto y ver qué es lo que está ocurriendo en los otros manómetros que indican presión. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Pues básicamente, como lo indica aquí en el recuadro rojo, aquellos medidores de presión especiales son aquellos que generan presiones eléctricas y que se envía a una tabla de control para de esa forma controlarlo a distancia y de esta forma se evita uno estar yendo por manómetro de presión o indicadores de presión a la vez. Los elásticos en este caso son aquellos que están pendientes más a una reacción o una alteración física de un material cuando es sometido a presión y tienen un grado de deformación. Las columnas de líquido, bueno, estas de aquí son muy importantes debido a que, a pesar de que no poseen las señales eléctricas, como se especifica en el recuadro verde, sí tienen bastante relación con la altura de una columna de líquido dentro de un tubo graduado. E incluso este tipo de columnas se utilizan bastante para lo que son la graduación o en este caso darle un mantenimiento a los sistemas de presión. Los manómetros son los más convencionales que obviamente miden la presión de un fluido en un proceso de producción. X ejemplo, como lo indica aquí mismo, la caldera. La caldera es un punto muy crítico de una industria y cada uno de estos medidores de presión sirven para suplir y contrarrestar las posibles fallas que puedan ser catastróficas. Ahí la importancia de conocer la presión de los fluidos y por eso cada uno de estos tipos. Y en este caso tenemos el ejemplo de una caldera, donde se nos indica que medir la presión dentro de una caldera es algo que se puede hacer como una medida de seguridad, por lo que les estoy diciendo, las consecuencias que puede haber si algo falla. En cuanto a los bacómetros, tenemos como ejemplo que se utiliza cuando se trabaja en presiones negativas, es decir, presiones de vacío o menores a 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. Para enfatizar la aplicación en la industria, tenemos tres ramas. Industria sanitaria, la de procesos y el medio ambiente. Cada una de ellas tiene sus subdivisiones. La industria sanitaria se divide en alimentación, bebidas y biotecnología. En de alimentación, por ejemplo, tenemos y bebidas, tenemos lo de las fuentes de elaboración de cerveza, en el cual dentro de sus sistemas tiene puntos críticos en los cuales el control de la presión es algo primordial. Dentro de la alimentación también tenemos que existen cierto tipo de alimentos que requieren de algún tipo de caldera que esté inmersa en todo lo que es el proceso productivo y requiera una información constante de cómo está trabajando la caldera. En cuanto a los procesos, tenemos el gas y petróleo, los productos químicos, petroquímicos, de energía, pulpa y papel, materias primas y metal.
El gas y petróleo, un ejemplo claro, es nuestro país, el oleoducto transecuatoriano que llega del oriente hasta Esmeraldas, y en el cual en tramos del oleoducto se mide presión y hay puntos de bombeo para poder permitir que las presiones y el bombeo sea adecuado para el traslado del crudo, que tiene una viscosidad muy fuerte, llegue hacia su destino. En cuanto a los productos químicos o petroquímicos, ese es un ejemplo claro. En cuanto a la energía, tenemos también un ejemplo, sería una central termoeléctrica, en la cual es importante conocer las presiones a las cuales se está trabajando para evitar un posible fallo o un error catastrófico. En cuanto a las materias de medio ambiente, aquí básicamente se habla de agua o aguas residuales, que esto es algo que se puede ver muy frecuentemente cuando uno va visita las instalaciones de una empresa pública de aguas donde se realiza el tratamiento de las mismas, y por medio de patrones como el uso de estos medidores de presión se controla la presión del agua, etcétera. Y de esta forma se lleva a cabo la tarea normal. Y lo mismo aplica para aguas residuales. Acá tenemos dos ejemplos de lo que les indicaba de la industria cervecera y también de la industria de gas y petróleo, en el cual podemos ver uno de los ejemplos de los manómetros especiales, que son los que envían la señal inalámbrica, por decirlo de alguna manera, o electrónica, que llega a un tablero de control, y de esa manera se puede controlar el proceso. Eso sería todo por parte del grupo número 2. Muchas gracias por su atención.